Capítulo 37 de Doménica Montero inicia con una sensación distinta a todo lo anterior. Ya no es solo tensión o misterio, ahora hay una amenaza latente que se siente incluso en los silencios. Todo lo que Doménica ha descubierto empieza a moverse como una reacción en cadena, y el episodio deja claro que alguien está dispuesto a todo con tal de que la verdad no salga completa. Doménica aparece más concentrada que nunca. No actúa desde la emoción, sino desde la certeza. El capítulo la muestra revisando detalles que antes parecían menores: horarios, nombres, conversaciones antiguas, decisiones que se tomaron sin consultarla. Poco a poco, entiende que su vida fue moldeada por intereses ajenos durante mucho tiempo y que ahora esos intereses se sienten vulnerables. Luis Fernando nota el cambio y, aunque le preocupa, también lo respeta. Hay una escena clave donde él le pregunta si está segura de seguir adelante. Doménica no duda. Le dice que lo único que ya no soporta es la mentira. Esa frase define el tono del episodio. No se trata de venganza ni de revancha emocional, se trata de dignidad. El misterio central se amplía. El anillo deja de ser solo un símbolo del pasado y se convierte en una pieza clave de una red más grande. Aparece información que confirma que varias personas sabían de su existencia y de su importancia, pero guardaron silencio. Ese silencio, ahora, empieza a cobrar factura. Max tiene un papel distinto en este capítulo. Ya no aparece dominado por el dolor, sino por la culpa. El episodio lo muestra intentando reparar, aunque sabe que hay cosas que no se arreglan. En una conversación profunda con alguien del pasado, reconoce que su mayor error fue creer más en la sospecha que en el amor. Esa confesión lo humaniza, pero también lo deja expuesto. Genaro, en contraste, comienza a perder el control. El capítulo lo muestra reaccionando de manera errática, intentando mantener una imagen que ya no se sostiene. Sus palabras no coinciden con sus acciones y eso empieza a despertar sospechas incluso entre sus aliados. Por primera vez, se siente acorralado. El pueblo comienza a dividirse de forma más clara. Las versiones ya no se aceptan sin cuestionar. Hay quienes recuerdan detalles olvidados, quienes empiezan a unir piezas, quienes se atreven a decir en voz alta lo que antes solo pensaban. Doménica deja de ser el centro del señalamiento y empieza a convertirse en el centro de la verdad. Hay una escena poderosa donde Doménica se enfrenta a un recuerdo doloroso, uno que había evitado durante mucho tiempo. En lugar de quebrarse, lo observa con distancia. Reconoce el dolor, pero no permite que la defina. Ese momento marca un punto de no retorno en su evolución. Luis Fernando reafirma su lugar a su lado, no con promesas grandilocuentes, sino con acciones concretas. Decide apoyarla incluso si eso lo pone en una posición incómoda. Entiende que amar también implica asumir riesgos y dejar de lado el control. El episodio avanza construyendo una tensión constante. Hay llamadas que no se contestan, miradas que se evitan, decisiones que se toman en silencio. Todo indica que alguien está moviendo fichas en la sombra y que Doménica, sin saberlo del todo, ya se convirtió en una amenaza real. La primera parte del capítulo 37 cierra con una escena inquietante. Doménica recibe una advertencia clara, no directa, pero suficiente para entender que lo que está haciendo no pasará desapercibido. Lejos de retroceder, guarda esa advertencia como confirmación de que va por el camino correcto. La segunda parte del capítulo 37 comienza con una sensación de alerta constante. La advertencia que Doménica recibió al final de la primera parte no se diluye, al contrario, se convierte en una presencia silenciosa que la acompaña en cada decisión. Ella sabe que ya cruzó una línea y que quienes se beneficiaron del engaño no van a quedarse de brazos cruzados. Doménica decide acelerar el paso. Ya no basta con sospechar o intuir. Necesita pruebas, testimonios, hechos que no puedan ser negados. En una escena clave, retoma contacto con personas que estuvieron cerca del accidente y de la boda frustrada, gente que fue desplazada o silenciada con el tiempo. Poco a poco, las piezas empiezan a encajar de una forma inquietante. No fue una sola traición, fue una cadena de decisiones calculadas. Luis Fernando se mantiene firme a su lado. Hay un momento en el que él admite que tiene miedo, no de perderla, sino de que el precio por la verdad sea demasiado alto. Doménica le responde con una calma que lo desarma: vivir en la mentira ya le costó demasiado. Esa frase resume el espíritu del episodio. Max avanza por su propio camino. Logra confirmar que hubo información manipulada desde el inicio, versiones alteradas y pruebas ocultas. El peso de esa revelación lo golpea con fuerza. Comprende que su dolor fue utilizado como herramienta y que,
sin darse cuenta, él mismo ayudó a perpetuar una injusticia. Decide entonces colaborar, aunque eso implique exponerse y perder lo poco que le queda. Genaro aparece cada vez más acorralado. Sus intentos por controlar la situación se vuelven evidentes y torpes. Empieza a presionar a personas equivocadas, a cometer errores que levantan aún más sospechas. El capítulo deja claro que su miedo ya supera su capacidad de manipulación. Por primera vez, se siente vulnerable. El pueblo comienza a hablar sin tanto temor. Lo que antes eran murmullos ahora son preguntas directas. La historia oficial empieza a resquebrajarse. Doménica observa ese cambio con cautela. Sabe que la verdad, una vez que se mueve, no puede controlarse, pero también entiende que ya no está sola. En una escena profundamente simbólica, Doménica enfrenta uno de los lugares que más dolor le causó en el pasado. Esta vez no huye. Permanece ahí, respira hondo y acepta lo ocurrido sin permitir que la consuma. Ese momento marca su liberación definitiva del miedo. Luis Fernando reafirma su apoyo con hechos concretos, ayudándola a protegerse y a ordenar la información. Su relación se fortalece desde la complicidad y la confianza, no desde la necesidad. Ambos entienden que lo que viene pondrá a prueba no solo su amor, sino su integridad. El capítulo se acerca a su final con una revelación inquietante. Alguien que parecía intocable está directamente relacionado con el encubrimiento. Aún no se dice su nombre, pero las pistas son claras. El peligro se amplía y la red se vuelve más visible. La última escena es tensa y poderosa. Doménica recibe una confirmación clave que cambia el rumbo de todo. Su expresión no es de sorpresa, sino de determinación. Ahora sabe exactamente contra qué se enfrenta. El capítulo 37 cierra dejando claro que el siguiente paso ya no será investigar, sino confrontar. La verdad está a punto de estallar y, cuando lo haga, nada ni nadie quedará a salvo de sus consecuencias. El episodio se extiende unos minutos más para reforzar la sensación de que el conflicto ya no puede contenerse. Tras la revelación final, Doménica permanece en silencio, asimilando el alcance de lo que acaba de descubrir. No hay pánico en su rostro, sino una claridad inquietante. Entiende que la verdad que está a punto de salir no solo cambiará su vida, sino que arrastrará a muchos más. Aún así, decide no detenerse. Ha llegado demasiado lejos como para volver atrás. Luis Fernando percibe el peso de ese momento y se acerca con cautela. No le pregunta qué hará, porque sabe que la decisión ya está tomada. Solo le recuerda que no importa lo que ocurra, no piensa abandonarla. Ese apoyo, sin condiciones ni exigencias, fortalece aún más el lazo entre ellos. Doménica le agradece con una mirada que dice más que cualquier palabra. Max, desde su propio frente, enfrenta una consecuencia inmediata. Al intentar mover información, se da cuenta de que alguien está vigilando cada uno de sus pasos. Esa presión confirma que la red es más grande de lo que imaginaban. Aún así, decide continuar. Por primera vez en mucho tiempo, actúa no desde el dolor, sino desde la responsabilidad. Sabe que callar ahora sería imperdonable. El ambiente en el pueblo se vuelve cada vez más tenso. Se percibe una sensación colectiva de espera, como si todos intuyeran que algo está por estallar. Viejas lealtades empiezan a resquebrajarse y algunas personas optan por protegerse antes de que la verdad los alcance. El miedo cambia de bando. La escena final del capítulo es contundente. Doménica observa el amanecer, consciente de que el día que comienza marcará un antes y un después. No sabe exactamente cómo terminará todo, pero sí sabe quién es ahora. Ya no es la mujer que fue manipulada, señalada o silenciada. Es alguien que decidió enfrentarse a la verdad, incluso si el precio es alto. El capítulo 37 termina dejando claro que el siguiente episodio no será solo de revelaciones, sino de consecuencias directas. La verdad ya no está buscando salir. Está a punto de irrumpir con fuerza, y cuando lo haga, nadie podrá fingir que no la vio venir. El capítulo todavía se permite unos minutos más para profundizar en las consecuencias emocionales que ya empiezan a sentirse, incluso antes de que la verdad sea revelada por completo. Doménica comprende que no solo está luchando contra personas concretas, sino contra un sistema de silencios que se sostuvo durante años. Esa comprensión la sacude, pero también la fortalece. Entiende que, si cae, no será por miedo, sino por haber decidido decir la verdad. Luis Fernando comienza a preparar el terreno para lo que viene. Habla con discreción, mide cada palabra, anticipa escenarios. No busca controlar a Doménica, sino reducir los riesgos innecesarios.
Ella nota ese cuidado y lo valora más que cualquier declaración de amor. Por primera vez, siente que alguien camina a su lado sin intentar dirigirla. Max enfrenta una noche difícil. El peso de lo que descubrió no lo deja descansar. Se reprocha cada acusación, cada duda, cada palabra injusta que lanzó cuando más debía proteger. Aún así, decide no quedarse en la culpa. Hace algo que nunca había hecho, asumir que reparar también implica exponerse y perder. Ese paso lo coloca en un lugar incómodo, pero necesario. En el pueblo, las conversaciones se vuelven más cortas y tensas. Hay quienes prefieren no hablar, quienes empiezan a protegerse y quienes buscan desesperadamente limpiar su nombre antes de que todo salga a la luz. El miedo ya no se dirige hacia Doménica, sino hacia la posibilidad de que la verdad los alcance. El episodio deja una sensación clara, las piezas ya están sobre la mesa. No hay marcha atrás. Cada personaje está siendo empujado a definirse, a elegir de qué lado estará cuando todo se revele. Doménica, consciente de eso, se prepara para el impacto final. No con armas ni amenazas, sino con algo más peligroso, la verdad completa. La última imagen refuerza ese mensaje. Doménica avanza con paso firme, sin mirar atrás, sabiendo que el camino que eligió no será fácil, pero sí justo. El capítulo se despide con la certeza de que el siguiente episodio marcará un punto de no retorno, donde las máscaras caerán y las consecuencias serán inevitables para todos.